momento de conversar con el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato vicepresidencial, que está con nosotros en vivo. Carlos, buen día. Me parece que habría que empezar proyectando qué puede pasar con los efectos de la reforma tributaria aprobada recientemente, porque aun cuando mañana pasado haya una derogatoria o qué sé yo, alguna otra medida que afecte la vigencia de la ley, ya lo que va a pasar en el 2022 no tiene retro. Cualquier cosa será para el 2023. ¿Qué puede pasar con la reforma tributaria? Jimmy, muy buenos días Omar, buenos días a la audiencia de Un Café con JJ. Bueno, primero habría que insistir que esta reforma tributaria tiene el rechazo de la mayoría del pueblo ecuatoriano y que pasó o entró en vigencia por el Ministerio de la Ley gracias a la abstención que hubo en la Asamblea Nacional, en este caso por el bloque de UNES, de Unión por la Esperanza. Yo soy escéptico, Jimmy, en términos que esta ley se vaya a derogar. En el periodo de Guillermo Lazo, pues, evidentemente, por una sencilla razón. Porque y tú fuiste el legislador, para derogar esta ley, tienes que derogarla con otra ley. Y el presidente de la República es colegislador. Por tanto, y en consecuencia, el presidente de la República va a vetar totalmente ese proyecto de ley derogatorio. Por tanto, la única vía que quedaría sería la vía de la inconstitucionalidad. Pero, por otro lado, sabemos que el Ecuador no vive, pues, exactamente un Estado de Derecho. Lo hemos visto con la Contraloría en relación al informe de los Pandora Papers, que lo archivó así nomás. Entonces, yo creo que este tema de la reforma tributaria, que hoy es ley en vigencia, lo va a acompañar a Guillermo Lazo durante todo su periodo. Ahora, lo que habría que analizar es cuáles son los efectos en la economía de los ecuatorianos y ecuatorianas en relación a esta reforma. Claro, a ver, el presidente de la República y los voceros del gobierno han dicho que la afectación no rebasa el 3,7% de los ecuatorianos. Visto así, bueno, uno dice, sí, va a ser una afectación pequeña. ¿Por qué las dudas entonces? A ver, lo que ha dicho el gobierno, y fundamentalmente quien lo ha dicho es el ministro de Economía y Finanzas, refleja la visión aritmética que tiene el gobierno nacional. Y refleja una visión aritmética porque no entiende que la economía tiene que tener rostro social y que ellos más bien se basan en un estado similar al estado de pérdidas y ganancias, de ingresos y egresos de un banco. Lo dicho de que afecta a un número reducido de la población es un error. Y es un error incluso hasta conceptual. Por una razón. Si 7 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa viven entre la informalidad y la vulnerabilidad, apenas ¿qué nos queda? El 30% que está en la formalidad, que tiene un empleo adecuado. Es decir, este 30% es el que tributa. Este 30% es el que tiene un trabajo estable. Por tanto, sobre ese 30% es que tenemos que ver cuál es la afectación. ¿Y eso qué significaría? Significaría que le estamos quitando la posibilidad a ese sector de la población que tiene empleo adecuado de poder activar en la economía. ¿Y qué significa activar en la economía en ese segmento de la población que tiene empleo adecuado? Significa que ellos, si tienen recursos, hacen transacciones, es decir, compran bienes y servicios. A eso se llama transacciones comerciales. Cuando consumen a partir de esta compra de bienes y servicios, están colocando dinero en la economía. Pero hoy con la reforma tributaria, ¿qué están haciendo? A ese sector de la población que tiene un empleo adecuado, le están extrayendo, le están sacando, le están quitando liquidez, le están quitando dinero que antes lo tenía previsto para varias cosas. Uno, ya sea para satisfacer sus necesidades. Si tenía una hipoteca, está pagando el dividendo hipotecario. Si tenía un carro, está pagando la cuota mensual, está pagando la salud de sus familias, está pagando la educación de su familia y tenía una capacidad de ahorro. Pero hoy le están quitando esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el incremento, y esto lo analizamos en una anterior entrevista, Jimmy, donde tuve la oportunidad de entregarles proyecciones, le está quitando dinero.
Y cuando le quitas dinero, entonces se está afectando el consumo de aquellos que transaccionan y compran bienes y servicios de forma recurrente y sistemática en la economía. Y cuando se disminuye el consumo, que es la demanda, ¿qué hace la oferta, que es la producción? Se ajusta a los nuevos niveles de consumo. Por tanto, disminuye la producción. ¿Y qué hacen los sectores productivos cuando esto pasa? Cuando no hay consumo y disminuye la producción. Reestructuran gastos a la baja. ¿Y qué significa reestructurar gastos a la baja? Significa desempleo. Es decir, a ver, Carlos, es decir, que con lo que te escucho, parecería ser que, hablando en términos futbolísticos a propósito de la final del domingo, es un autogol que se hizo el gobierno. Pero un autogol que le va a significar 1.900 millones de dólares en recaudación probablemente. A ver, siempre y cuando pueda recaudar 1.900 millones, porque esa es otra, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas dice 1.900 millones, el SRI dice 1.400 millones, es decir, ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo. Pero, a ver, el tema no pasa por evidentemente el Ecuador tiene que recaudar tributos, eso no está en discusión. Eso no está en discusión porque hay que garantizar la operativización del Estado. El tema es de dónde lo recaudas, cómo lo recaudas y para qué lo recaudas. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a lo siguiente. Es decir, a ver, venimos de una crisis sanitaria con incidencia en la economía mundial y evidentemente el Ecuador no es de Marte ni de Júpiter, pues el Ecuador es parte como al sector productivo en las distintas unidades productivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa afectación de la pandemia, de la crisis sanitaria con efecto en la economía, ¿qué hizo? La gente se encerró, la humanidad se encerró, por tanto el consumo ya disminuyó y veníamos en una recesión tremendamente importante. Por tanto, la gente no podía comprar. Entonces las empresas, el sector productivo redujo su producción, pero ya no tenían los niveles de ingresos para hacer frente a sus gastos financieros, operativos y comerciales. Entonces se quedaron con deudas que no pudieron pagar, porque no pudieron producir, vender, cobrar y pagar. Entonces, hoy, con esta reforma tributaria, se le está obligando a la clase media ecuatoriana y al sector productivo, ¿a qué? A que paguen los impuestos, ¿sabes cómo? Vía endeudamiento. Porque como no van a tener los dineros para pagar los impuestos, el impuesto a la renta y todo el resto de los impuestos que se está estableciendo en esta reforma tributaria y no tienen liquidez, ¿a dónde van a recurrir? A la banca. Entonces es recesiva la medida y si no era esta la salida, ¿cuál era? Porque ya está el diagnóstico, ya está la consecuencia probable de la aplicación de la ley. Bueno, ¿y cuál era la medida si no era esta? Que la has calificado en resumen de recesiva. Es recesiva, incrementa la recesión y complica el crecimiento económico. Mira tú que el propio Banco Central y las propias, los propios reportes de las instituciones oficiales que manejan la economía del país establece un crecimiento para el próximo año del 2.5%. Muy bajo, sí. Es muy bajo en relación a lo que necesitamos, porque para poder reactivar el país necesitamos mínimo un crecimiento económico del 5% de forma constante y permanente. Pero vamos a la pregunta. Yo siempre he dicho, a mí no me gusta quedarme en el diagnóstico, me interesa dar propuestas. A ver, ¿cuál es el objeto, ya me salió lo mono, el objeto de la reforma, de una reforma tributaria? ¿Es recaudar? Obviamente que sí. Pero el objeto de una reforma tributaria eficiente, eficaz y oportuna tiene que cumplir con un objetivo que para mí es fundamental: luchar contra la evasión y la elusión tributaria, que es lo que hace que no podamos recaudar lo que necesitamos como país para operativizar el país con inversión pública y con políticas de protección social. Ahora, ¿qué hacer? ¿Somos un país dolarizado? Somos un país dolarizado. ¿Qué hacer? Exacto. Establecer un modelo de recaudación orientado a los que más tienen para garantizar esa recaudación. No digo que el resto de los ciudadanos no paguemos impuestos. Yo lo que estoy en contra es cómo está concebida la ley en términos de incremento. Pero veamos como ejemplo a Panamá, que es un país dolarizado. En el informe de minoría original se establecía el REMIR, que es la recaudación mínima de impuesto a la renta, para los 300 grupos económicos.
Porque si tú analizas a los 300 grupos económicos, en promedio, pagan de impuesto a la renta el 0,90% sobre las ventas totales. Es decir, es un promedio muy bajo. Es obvio, no todos, que se está ahí creando un espacio o existiendo un espacio de evasión y elusión. Entonces, ese REMIR, que es la recaudación mínima de impuesto a la renta orientada a los grupos económicos, que iba a garantizar que progresivamente en el primer año 2%, en el segundo año 3% y en el tercer año 4% sobre las ventas, nos iba a permitir tener una recaudación mayor, que sumado con lo que ya se estaba pagando de impuesto a la renta, se podía recaudar lo mismo y más de lo que estaba estimando el propio gobierno nacional. Y quiero aclarar, estoy hablando de una recaudación mínima de impuesto a la renta orientada a los grupos económicos, no a todos, a los grupos económicos. Ahora bien, otra cosa que preocupa, y no sé si entre las alternativas que estás analizando, Carlos, está alguna, es que la inversión en obra pública se va a reducir de manera sustancial justamente por la situación de la caja fiscal, ¿no? Sí. Y la obra pública es un motor de la economía, es parte fundamental del desarrollo de una economía como la ecuatoriana. Ha sido a lo largo de varios años. Pero en los próximos 4 se calcula que la media va a ser de no más allá de 2.500, 2.800 millones, más o menos, en los próximos años. Muy poco para la obra pública. ¿Cómo se tapa ese hueco? A ver, más bien lo que tenemos que hacer es lo que están haciendo los países en el mundo. Cuando hay una recesión de esta naturaleza, más aún con un riesgo, con una contingencia de que vuelva a suceder un encerrón, que es una probabilidad, Europa ya se está encerrando, lo que tiene que hacer un país es inyectar recursos en la economía. Y preocuparse menos del déficit. A ver, cuando tú estás en emergencia, Jimmy, lo que tratas es de solucionar el problema. Todos los países del mundo manejan déficit. El tema es que el déficit sea controlado, calculado, estimado, que se pueda gestionar, ¿verdad? Pero tú tienes que inyectar recursos en la economía. Tenemos un precio de petróleo creciente. Hoy tienen una reforma tributaria que se jactan de decir vamos a recaudar 1.900 millones de dólares, equivocadamente, pero lo hacen. Pero sin embargo, en la proforma presupuestaria para el 2022 establecen una reducción dramática de la inversión pública. A eso me refería, ¿sí? Y la inversión pública es un reactivador de la economía, porque la inversión pública, ¿qué es lo que hace? Inyectarle recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Para que hagan qué? Para que entren a financiar proyectos de agua potable, alcantarillado, temas de saneamiento, temas de vías, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esos gobiernos autónomos descentralizados que recibirían esas asignaciones para financiar obra pública, infraestructura fundamentalmente, ¿qué hacen? Contratar con el sector privado. ¿Y el sector privado qué hace? Contratar con trabajadores. ¿Y eso qué significa? Que esos dineros entran a la economía, en las economías nacional y en la economía territorial, con lo cual comienza a mover la economía. A ver, Carlos, antes de darle paso a Omar, ¿y por qué no pensar en lo que aquí hemos venido planteando también a propósito de un pronunciamiento que no es nuevo del Foro de Economía, del Foro de Economía? Ecuador debe pagar en los próximos 4 años 35.000 millones de dólares por concepto de capital e intereses de la deuda. Los intereses son de más de 10.000 millones de dólares. ¿Por qué no refinanciar un tramo de los intereses por lo menos? Es decir, diferir los pagos de los intereses. ¿Qué dificultad le ves tú a algo así? Que tendría una incidencia en el precio de la deuda externa, pues, mi querido Jimmy. Y ya estamos hablando no de modelos económicos, sino estamos hablando de intereses particulares. Recuerden que esta reforma tributaria responde al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, sería una afectación a los bonistas, a los tenedores de bonos. Pero ¿cuántos son los tenedores de bonos? Pues, en relación al universo de la población ecuatoriana. Pues, ¿qué tienes que satisfacer o beneficiar tú como gobernante y como gobierno? A los 17 millones de ecuatorianos, a tu pueblo, para quienes gobiernas y quienes te eligieron. Entonces, este es un tema de prioridades. Ustedes recordarán, Jimmy y Omar, que en la campaña
yo decía como candidato en ese momento a la vicepresidencia de la República que hay que sentarse con el Fondo Monetario Internacional a reestructurar estos temas, porque este es un problema de a dos. Imprescindible. Sí. Es un problema de a dos. A ver, Jim, si tú fueras mi acreedor, ¿sí? ¿A ti qué te interesaría? Que me pague. Que te pague, ¿verdad? Sí. Pero que tenga Como puedas. sostenibilidad en el pago. Sí, porque lógico. evidentemente estamos hablando de cuotas anuales, lo que tú quieras. Que no es que te pague hoy y mañana no te pague. No es que te pague 2 años y al tercer año ya no me te conviene pague. que quiebres para que me puedas pagar. Correcto. No te conviene asfixiarme financieramente. A ti lo que te conviene es recuperar. Entonces, el Fondo Monetario tiene que hacerse esa pregunta. A ver, ¿usted quiere sostener el repago de un país llamado Ecuador para que todo año le pague, dependiendo de sus posibilidades y su factibilidad? ¿O quiere simplemente es ponerle la horca y asfixiarlo? Este es un problema de a dos, del Fondo Monetario Internacional y del Ecuador. Por tanto, aquí debe primar el sentido común y la posibilidad financiera que un país, que es un deudor, pueda generar los recursos para poder honrar su deuda. Aquí nadie está diciendo que no se honre la deuda. Lo que se está diciendo es que nos den la posibilidad de generar recursos para reactivar la economía interna, que es la fuente de repago para poderles pagar. Carlos, yo presiento que el próximo año vamos a ver una embestida de concesiones. De concesiones, y ventas. Delegaciones operativas. No, pero también monetización. Ya lo dijo. Ellos le llaman monetización. Ya lo dijo el propio Guillermo Lasso, que quiere vender el Banco del Pacífico. Que lo quiere vender porque supuestamente con esos fondos se va a hacer el plan de desnutrición infantil. Va de la par con lo anunciado por el propio régimen, que quieren 30.000 millones de dólares hasta 2025 en inversión extranjera. Ahora, hay diferentes tipos de inversión extranjera, ¿no? La que viene cuando te venden algo a muy barato, o la inversión que solita viene y busca inversiones en el país. No sé cuál es la que estará buscando. A lo mejor si venden en 750 millones de dólares Banco del Pacífico, la van a considerar parte de esos 30.000 millones de dólares. Pero bueno, la pregunta es, ¿debe avanzar este proceso de concesiones? ¿Se debe vender Banco del Pacífico? ¿Se debe concesionar Sopladora? ¿Se debe vender CNT? Todo esto porque el gobierno va con la excusa de, a ver, ¿qué hace un Estado o un gobierno con un banco? Esa es la pregunta que se hace los más allegados al gobierno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con un banco? Vendamos CNT, porque eso también va a ser menos nómina para el Estado ecuatoriano. Ese también es otro de los objetivos del gobierno, es reducir gastos de nómina de personal. ¿Tú crees que hay que avanzar en esto? ¿Hay que frenarla? ¿Hay que buscarla? ¿Hay que tamizarla? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, hay que frenarlo, Omar. Pero entremos a racionalizar la respuesta, para que no quede simplemente en decir estoy en contra de la monetización de los activos que tiene el Estado. Comencemos por el Banco del Pacífico, en tu pregunta que realmente es una reflexión. Cuando ellos mismos se preguntan qué hace el Estado teniendo un banco comercial en este caso. Bueno, ese banco comercial debe cumplir un rol, y el rol que debe cumplir es el convertirse en un ente regulador del mercado financiero. Porque todos coincidirán conmigo que las tasas de interés en el Ecuador son tremendamente altas. No, pero por supuesto. Lo que incide en la estructura de costos, al igual que esta reforma tributaria que va a incidir en la estructura de costos. Por tanto, ese incremento de la estructura de costos se lo va a trasladar ¿a quién? Al consumidor. O sea, al consumidor le das palo por la reforma tributaria porque le incrementa los impuestos, le das palo porque le eliminas la posibilidad de deducir los gastos personales y le das palo porque además las tasas de interés son altas. ¿Okay? Pero el próximo año va a haber un incremento del endeudamiento en el Ecuador y seguramente también de la morosidad. Pero vamos a tu pregunta. Entonces, el Banco del Pacífico, si es propiedad del Estado, debe entrar a ser un regulador del mercado porque es un ente privado, ¿sí? Y no digo que pierda plata, digo simplemente que entre a regular los intereses de forma en el mercado para que bajen también las tasas de interés. Pero hay un segundo elemento, pues, Omar. El Banco del Pacífico ha dado utilidades o pérdidas. Utilidades.
Al igual que CNT. 92 millones de dólares anuales. Al igual que aproximadamente. CNT. Al igual Correcto. que CNT. Ahora, el Banco del Pacífico, ¿con qué dinero trabaja? ¿Trabaja con dinero del Estado o trabaja con dinero del público? Mixto. En este caso mixto, porque, por ejemplo, los sueldos de gran parte de los servidores públicos se los paga a través del Banco del A ver, Pacífico. pero los sueldos, la propiedad de los sueldos, ¿de quién es? ¿Del Estado o de Omar Jaén, de Jimmy Jairala Del ciudadano. o de Carlos Rabascal? Es de los ciudadanos. Ya. Es decir, el Banco del Pacífico no tiene nada que ver con el presupuesto del Estado en términos de gasto. Nada que ver. Distinto es que esas utilidades que genera el Banco del Pacífico, el Estado se las apropie en vez de reinvertirlo en el banco. Es un activo productivo, Es realmente. un activo productivo. Es un activo productivo porque ¿qué hace? Capta recursos del público en general, del ciudadano, de la ciudadana, de las empresas. No capta recursos del gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados. Comentario más, o sea, y preocupa lo que ya muchas personas se están dando cuenta, que en los últimos 5 años el Banco del Pacífico pasó de estar entre los 2 primeros, ahora está en 6º. Pregúntese por qué ha ocurrido y qué es lo que ha pasado en las últimas administraciones del banco. A ver, La pregunta que también, en honor al tiempo, Carlos, el gobierno hace una nueva movida política, pasa su reforma tributaria a los empellones, pero pasó. En teoría la que venía era la reforma laboral, pero ya Guillermo Lasso dice, no, primero voy a enviar la de inversiones. La laboral la voy a aguantar un poco más. Y yo siempre he considerado que esa reforma laboral va a ser otra gran batalla. Esa va a ser otra gran batalla porque si bien se necesitan nuevas formas para contratar, eso no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores. ¿Qué tú aspiras y qué tú propondrías en una reforma laboral en este país en donde hay gente que se relame, por quitar el sueldo básico? eso sería un absurdo. No, es que hay gente que se relame por quitar el salario básico en el país. ¿Tú qué propondrías en un salario básico? A ver. Una reforma laboral. A ver, vamos a lo siguiente. Sector productivo y trabajadores son aliados estratégicos, no solo en la producción, sino también en la economía, porque son actores importantes en una economía de una república, de un país, de una comunidad, de una ciudad, provincia, etcétera, etcétera. Vamos a lo siguiente. ¿Que se requiere generar empleo? Obvio que se requiere generar empleo. Pero en el mundo, mi querido Omar, no va a haber la cantidad de empresas para absorber la demanda laboral. No va a haber. Por tanto, lo que tenemos que entrar es a ver nuevos modelos de producción para incorporar a esa población que está en la informalidad dentro de la formalidad. Y eso no pasa por reforma laboral. Eso pasa por crear nuevos modelos de producción. ¿Cuáles son los nuevos modelos de producción? La Constitución de la República del Ecuador establece que el Ecuador tiene un sistema económico-social y dentro de eso tiene un subsistema llamado economía popular y solidaria, que yo prefiero llamarlo economía social y solidaria. A partir de los conceptos de asociatividad, creando sistemas cooperativos de producción, distribución, comercio y servicios, los podemos incorporar. Al estilo España, un caso específico, Mondragón en España, que factura 13.000 millones de dólares al año, que ocupa el 4º lugar en el ranking de exportación de España. ¿Por qué? Porque construyó nuevos modelos de producción y les establece 2 opciones: la relación de dependencia o que entren como cooperantes. ¿Qué significa esto? Significa entonces que esas personas que se incorporan a la economía formal van a tener posibilidad de tener estabilidad en sus economías y sus presupuestos, pueden aportar a la seguridad social, con lo cual vas reduciendo los déficits, ¿verdad? Y creas unidades productivas sostenibles y permanentes en el tiempo. Generas crecimiento económico. Claro, Carlos, el tema es interesantísimo, pero me ameritaría mucho más tiempo y se nos está acabando. Quiero terminar con la parte política. ¿Cómo marcha la conformación de lo que han llamado Frente Progresista? Bueno, muy bien, Jimmy. Cada día tenemos más llamadas, más reuniones
de distintos movimientos, organizaciones sociales y ciudadanas y movimientos de derecho que se quieren incorporar, que quieren conversar y se quieren incorporar. Y esto es fundamental dentro de esta visión de un nuevo progresismo, dentro de esta visión de establecer causas y coincidencias comunes, independiente y sin perjuicio de que podamos tener discrepancias y diferencias en algunos puntos, pero que aquí juega el concepto de la política, que es el arte de la conversación difícil. Cuando encontramos esas causas comunes, esas coincidencias, es mucho más fácil. Y todos muestran la voluntad de renunciamiento a sus intereses legítimos que puedan tener. ¿En función de quién? En función de un bien mayor, de un bien colectivo. Estuvimos en Santo Domingo, hemos estado en Manabí, este sábado estoy en Guayaquil, donde vamos a tener una reunión muy amplia con 12 organizaciones sociales y ciudadanas. Sociales y ciudadanas, porque se está entendiendo que si bien para los procesos electorales se requiere el famoso numerito, ¿verdad? Se está entendiendo que la política, como siempre debió haber sido, debe nacer de ese famoso poder popular que tanto se lo menciona, poco se lo ejerce, que es la base ciudadana. Muy bien, Carlos. Son las 8:32. Estuvo con nosotros el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a vicepresidente de la República. Que tengas un buen día, Carlos, y suerte con Emelec el día domingo. De verdad, lo digo de verdad, lo digo sinceramente. Lo digo sinceramente. ¿Usted no le cree? Que no me cree. Pero si ha venido hasta con camisa azul, excelente. O sea que uno no puede ser transparente en esto. Por favor, hombre, yo quiero... Angelito, le creo. No me creo. Otro emelecista, que también es emelecista. No, Angelito es ya. barcelonista, pero No, lo sí conoce. y qué necedad, yo sí quiero que gane Emelec.